Increíble transformación, perro rescatado de un ataque sorprendente de abejas agresivas, el sol brillaba sin piedad sobre el parque del barrio, y Miguel disfrutaba de una tranquila mañana de sábado junto a Chispa, su fiel compañero de cuatro patas. Con un ligero olor a hierba fresca en el aire y risas de niños que jugaban al fondo, era el tipo de día que prometía ser perfecto. Sin embargo, un instante bastó para que todo cambiara. En un abrir y cerrar de ojos, un estruendo se desató, un enjambre de abejas agresivas invadió el espacio, y los gritos se mezclaron con el caos. Miguel sintió como el miedo se apoderaba de él, pero el instinto de protección por Chispa lo llevó a actuar. Ciego ante el peligro, se lanzó hacia su perro, recibiendo picaduras una tras otra, el dolor áspero y punzante solo una sombra del terror que sentía por la vida de su mascota. En ese momento, se transformó en un guerrero, desafiando su propio cuerpo, que gritaba por detenerse mientras los vecinos miraban desde la distancia. Miguel sintió la mezcla de admiración y juicio que lo envolvía. ¿Estaría realmente haciendo lo correcto? Cada picadura era un recordatorio de que su vida, aunque expendida por amor, también contaba. Justo cuando pensó que podía resistir, una oleada de angustia lo invadió. ¿Era un héroe o un loco al arriesgarlo todo por un perro? La lucha interna lo mantenía despierto en la soledad de la noche, cuestionando su decisión y el resultado de aquella jornada absurdamente heroica. La noticia del incidente se extendió rápidamente, alcanzando a los rincones más oscuros del barrio donde la murmuración y el chisme resonaban en cada cervecería. Algunos hablaban del valor de Miguel, mientras otros lo veían como un tonto, un joven hispano que arriesgaba todo por un animal. ¿Por qué todo lo que hacía necesitaba ser juzgado? La tensión entre su deseo de ser aceptado y su amor por Chispa se convirtió en una esfera de presión que lo ahogaba. Sentir el peso del juicio ajeno solo intensificaba su angustia, convirtiendo su amor en una carga más que en un alivio. Mientras imaginaba cómo podría salvar a su perro, Miguel comenzó a pensar en la recaudación de fondos. Se le presentó un segundo dilema, cómo pedir ayuda sin parecer un fracasado. Cada vez que pensaba en solicitar donaciones, recordaba las enseñanzas de su abuela sobre la dignidad y el respeto hacia los demás. Pero su mente se debatía entre el orgullo y la necesidad. ¿Valía realmente la pena arriesgar su dignidad para salvar a Chispa? Cada día su mente era un torbellino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, cada donación que llegaba era una pequeña llama que avivaba su esperanza, pero la presión de los juicios sociales continuaba acechándolo. Al final, su mente solo se llenaba de dudas, el peso de las expectativas que la comunidad tenía hacia él se hacía más pesado. ¿Sucumbiría a la presión que lo rodeaba o encontraría la manera de superar esta tormenta? En las noches oscuras, las palabras de su abuela reverberaban en su mente, recordándole que la verdadera grandeza radica en la capacidad de amar. Pero, ¿era suficiente para salvar a Chispa? La urgencia de su situación crecía y con ella, la incertidumbre que lo mantenía despierto. Así, entre sus pensamientos desordenados, un nuevo mensaje llegó de un viejo amigo, poniendo en duda hasta su valor para seguir adelante. ¿Podría ser que estaba a punto de perderlo todo? La tensión acumulada lo llevó al límite. La historia apenas comenzaba. ¿Cómo terminaría su lucha, tanto por salvar a su perro como por redimirse ante su comunidad? Miguel se encontraba en la penumbra de su habitación, el brillo del teléfono iluminaba su rostro mientras leía el mensaje de su amigo, Alberto. Las palabras resonaban en su mente: a veces, la gente solo ve lo que quiere ver, Miguel. No dejes que su opinión defina tu valor. Sin embargo, la inseguridad persistía, amenazando con consumirlo por completo. ¿Podía confiar en su intuición? Cada sonido del exterior lo sacaba de su trance, el murmullo de conversaciones ajenas que parecían burlarse de su situación. Decidió actuar, no solo como una respuesta a las expectativas sociales, sino como un reclamo de su propia identidad. Organizó una pequeña reunión con algunos amigos cercanos, aquellos que habían estado a su lado antes de la tormenta, para discutir su plan de recaudación de fondos. A lo largo de las conversaciones, su resolución creció.
La idea de exponer su vulnerabilidad ya no le parecía tan aterradora. Cuando sus amigos llegaron, la atmósfera era tensa al principio. Miguel tomó aire y les habló sobre su deseo de salvar a Chispa, compartiendo la angustia que había sentido y la lucha interna que lo había acompañado desde el incidente. A medida que su voz se fortalecía, comenzó a sentir una conexión más profunda con ellos. No solo eran amigos, sino un grupo dispuesto a apoyarlo en ese camino incierto. Se establecieron objetivos. Cada uno de ellos aceptó contribuir en lo que pudieran, algunos compartiendo la historia en redes sociales, otros donando dinero y los más cercanos ofreciendo su tiempo para organizar un evento local. La respuesta fue abrumadora. Las vergüenzas que antes le pesaban se desmoronaron, tras la certeza de que la comunidad, a pesar de los murmullos, podía ser también un pilar de apoyo. Con cada paso, Miguel se dio cuenta de que habían surgido otros sentimientos, como la determinación de demostrar que el amor y la valentía eran más valiosos que el juicio ajeno. La red de apoyo se fue tejiendo con hilos de aliento y empatía, lo que hizo que empezara a cuestionar su propia narrativa. ¿Por qué había dudado tanto de su propio valor? Había algo catártico en las elecciones que tomaba, sin embargo, la inseguridad aún le chorreaba como una sombra. Se percató de que su transformación personal no solo brotaba de la situación de Chispa, sino del descubrimiento de su propia grandeza en el proceso de afrontar el miedo y aceptar la vulnerabilidad. Al día siguiente, pensó que debería compartir su historia más ampliamente, quizás a través de un vídeo, capturando el apoyo que había recibido y la lección invaluable de que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. No obstante, a medida que se preparaba para grabar, su mente se inundó de dudas nuevamente. La voz de su abuela resonó en su cabeza: siempre debes cuidarte primero, Miguel. Se enfrentó al dilema de actuar por su perro o por su imagen. En ese momento decisivo, un mensaje inesperado apareció en su pantalla: hola, Miguel, soy la veterinaria de Chispa. Tenemos que hablar. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era esto un llamado a la acción o un nuevo desafío que necesitaría enfrentar? La historia, definitivamente, no había hecho más que comenzar. El propósito de su lucha empezaba a descubrirse, pero qué difíciles decisiones tendría que tomar para caminar hacia adelante. Cuando Miguel leyó el mensaje de la veterinaria, un torrente de emociones se agolpó en su pecho. Sabía que este momento podría cambiar el rumbo de su vida y la de Chispa. Aún no había procesado completamente lo que significaba realmente esa lucha, pero sentía que allí, en la inminente conversación, había algo más grande en juego que simplemente salvar a un perro. Era una oportunidad para reafirmar su valentía, para dejar atrás las inseguridades que tanto lo habían atormentado. Se levantó de la cama, su mente girando en círculos, organizando una estrategia. ¿Qué quería lograr en esa conversación? Primero, necesitaba información sobre el estado de Chispa y, segundo, quería saber qué otros obstáculos podrían surgir en el camino. Miguel preparó una serie de preguntas, tomando nota de cada una en su libreta, sintiendo que eso le proporcionaba un sentido de control que durante mucho tiempo le había faltado. Al llegar el momento de la llamada, Miguel respiró hondo antes de contestar. Con cada palabra de la veterinaria, sus dudas comenzaron a alzarse como sombras en la penumbra. Chispa está estable, pero necesitamos encontrar la causa de su malestar. Podría ser una reacción a algo más, tal vez a un ataque de abejas, que ha dejado secuelas que no se pueden ignorar, explicó ella con tono sereno. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Un ataque de abejas? La inmensidad de lo que eso implicaba lo abrumó. Pensó en la imagen de Chispa, asustado y vulnerable. Sin embargo, la conversación también iluminó una chispa dentro de él, un emblema de superación. Si había un plan de acción, entonces podía contribuir, no solo en su recuperación, sino también en su propia superación personal. Tras la llamada, Miguel se dio cuenta de que no solo necesitaba la información sobre Chispa, sino entender el impacto emocional y mental que esa situación estaba teniendo sobre él. Comenzó a cuestionarse a sí mismo: ¿qué significaba la valía de un individuo si no podía proteger a lo que amaba? Y si su propio miedo era un obstáculo en el camino hacia su transformación, entonces decidió que escribir no solo ayudaría a clarificar sus pensamientos, sino que podría convertirse en un acto de sanación. Cada tarde, después de dar un paseo breve para despejar su mente, se sentaba a escribir, sobre su conexión con Chispa, sus propios fracasos y temores, y cómo cada uno de esos momentos podía llevarlo hacia adelante. La escritura se convirtió en un refugio, un espacio en el que daba rienda suelta a su vulnerabilidad. A medida que desarrollaba su historia, un nuevo dilema emergió: compartir este proceso con el mundo significaba exponerse, y aunque se sentía obligado a ayudar a Chispa,
su voz personal también reclamaba atención. La acción se tornó necesaria, debía enfrentar ese miedo a ser visto y juzgado. Recordó a Alberto, quien había alentado su valentía. ¿Por qué no puedo ser mi propio aliado?, se preguntó. Decidió que grabar su historia y compartirla en redes sociales era el siguiente paso. Pero no solo se trataba de Chispa. Sería un testimonio de transformación, de lucha y de la aceptación de la vulnerabilidad. Lo haría no solo por su perro, sino también por todos los que, como él, lidiaban con sus propios monstruos. Mientras Miguel preparaba su equipo para grabar, una sensación de determinación lo invadió. Era tiempo de dar ese salto audaz, de revolucionar su voz interior. Sin embargo, justo cuando iba a presionar grabar, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de su hermana: Miguel, tenemos que hablar de algo importante. No sé si deberías hacer esto. La incertidumbre volvió a apoderarse de él. ¿Qué podría ser tan urgente? Nuevos hilos se entrelazaban en su camino, momentos de duda que amenazaban su impulso. ¿Qué decisión tomaría ahora? La escena estaba lista para un nuevo giro, y la narrativa apenas comenzaba a entrelazarse con desafíos aún mayores. Los minutos se convirtieron en horas mientras Miguel contemplaba el mensaje de su hermana. La misma mente que había planeado con tanta meticulosidad sus próximos pasos ahora se sentía paralizada. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza, con una mezcla de preocupación y la inconfundible voz de la duda. ¿Por qué no debería hacerlo?, se preguntó. Ya había dado varios pasos hacia su desarrollo personal, pero ahora enfrentaba un nuevo dilema: el peso de la expectativa y la presión social amenazaban con aplastarlo. Miguel sabía que abrirse al mundo significaba una exposición irrevocable. Podría recibir críticas, o un silencio abrumador, dejándolo nuevamente en la soledad de su mente. Sin embargo, la imagen de Chispa, con sus ojos grandes y vulnerables, le recordó por qué estaba emprendiendo este camino. No solo para salvar a su amigo peludo, sino también para salvarse a sí mismo. Decidió tomar un respiro, buscar claridad. Se levantó, no sin antes dejar el teléfono sobre la mesa. Salió de su casa, cada paso siendo un intento de reconciliarse con las emociones que le rodeaban. Se sentó en un parque cercano, donde podía observar a otros en circunstancias más ligeras. Familias paseando, niños riendo, la vida fluyendo en un ritmo que parecía ajeno a su tormento interno. Mientras contemplaba el entorno, su mente se llenó de preguntas que comenzaron a moldear su visión. ¿Qué significaba realmente ser valiente?, reflexionó. La valentía no era la ausencia de miedo, era la decisión de actuar a pesar de él. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que todos enfrentaban sus propias batallas, aunque no siempre eran visibles. Tal vez su experiencia podía ser útil, no solo para él, sino para quienes se encontraban en situaciones similares, buscando una mano amiga o una voz que les dijera que no estaban solos. Regresó a casa decidido. Tomaría control de su narrativa. Miguel abrió su libreta y comenzó a escribir un nuevo borrador, utilizando su reciente confusión como combustible. No quería que su historia fuera un relato de perfección o heroísmo, más bien, deseaba que fuera un testimonio auténtico de lo que significa crecer a través del dolor y la incertidumbre. Se sumergió en la escritura, cada palabra desahogando su angustia y convirtiéndola en una herramienta de empoderamiento. La cámara que había preparado se convirtió en una extensión de su voz, no solo para relatar la historia de Chispa, sino para compartir su propio proceso de sanación. Al mismo tiempo, decidió incluir el conflicto que experimentaba respecto a la opinión de su hermana. Era importante mostrar que la vulnerabilidad era parte del viaje, que no había respuestas claras y que estaba bien cuestionarlas. Así, Miguel tomó un paso más hacia su crecimiento. Grabó su primer vídeo, donde habló con sinceridad sobre la lucha interna que enfrentaba. No era solo una historia de un perro que necesitaba ayuda, sino la historia de un hombre que enfrentaba sus propios demonios. En su autenticidad, descubrió un nuevo poder. Y así, aunque la incertidumbre aún lo acompañaba, su determinación se transformó en un faro para otros. Sin embargo, justo cuando estaba listo para publicar, el teléfono vibró una vez más con un mensaje de su hermana. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No hay forma de que podamos hablar antes. Las dudas comenzaron a asomar nuevamente, pero esta vez, Miguel se sentía diferente. ¿Sería capaz de enfrentar el miedo tanto en su vida personal como en su vida pública? La decisión estaba al borde de su ser, y el desafío se tornaba cada vez más intrigante. Miguel miró el mensaje parpadeante en su teléfono, la pregunta de su hermana flotando en el aire como una nube oscura.
Durante un segundo, el impulso de taparse los ojos y evitar lo inminente lo invadió, pero la memoria del momento en el parque se hizo fuerte en su interior. Era hora de dar el paso. Cerró los ojos y respiró hondo, aferrándose a la determinación que había cultivado en estos días. En lugar de la calma, su pecho se comprimía con una mezcla de inseguridad y emoción. Abrió el borrador del vídeo en su computadora y revisó las palabras que había escrito. Empezar a grabar era como enfrentarse a un espejo que exponía todos sus miedos más profundos. La cámara lo obligaba a ser vulnerable, y, al mismo tiempo, era el medio a través del cual podía comunicar su verdad. La lucha, la vulnerabilidad y el acompañamiento, todos temas entrelazados en un mismo hilo. Sus manos titubearon sobre el botón de grabación. Por un momento, el silencio lo envolvió, y un conjunto de pensamientos indeseados comenzó a invadirlo. ¿Y si fallo? ¿Y si no le importa a nadie? Pero justo antes de ceder a la tentación de cerrar el programa, Miguel se recordó a sí mismo por qué estaba aquí, y por qué este vídeo era importante no solo para él, sino potencialmente para otros. Presionó grabar. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que esperaba. Habló de Chispa, de su amor incondicional, y de cómo el proceso de rescatarlo era también su propia forma de rescatarse. Con cada frase, se dio cuenta de que ya no estaba solo en ese viaje. Era su propia historia, y cada detalle contaba. La vulnerabilidad se sentía cada vez más natural y liberadora. Había magia en compartir su viaje. A medida que hablaba, se dio cuenta de que había un gran temor subyacente, la posibilidad de ser juzgado. Sin embargo, en su sinceridad encontró una liberación, un espacio donde, por fin, podía dejar de llevar la carga de la opinión ajena. Esta autorreflexión era parte integral de su crecimiento. Al enfrentarse a sus temores, estaba construyendo su nuevo yo. Cuando Miguel terminó de grabar, la adrenalina corría por su cuello. Pulsó detener y quedó inmóvil, mirando la pantalla en blanco. La duda de antes regresaba a asomarse, pero esta vez estaba armada con claridad. Era un momento decisivo. ¿Debería publicarlo o guardarlo solo para él? No sería fácil, pero se dio cuenta de que eliminar el vídeo sería una derrota personal. Mirar hacia atrás y no hacerlo, una traición a todo lo que había conquistado. Con determinación, Miguel empezó a editar el vídeo, no para convertirlo en algo perfecto, sino para ser auténtico. Mientras cortaba algunas partes y revisaba lo que había dicho, una especie de catarsis lo invadió. Ya no se trataba de cómo lo recibirían los demás, sino de cómo ese acto lo liberaba a él. Era su voz, y eso debería ser suficiente. Justo cuando avanzaba hacia el siguiente paso, su computadora se congeló. Se sintió impotente mirando la pantalla sin respuesta. Al mismo tiempo, el teléfono vibró nuevamente. Era un nuevo mensaje de su hermana: solo quiero que pienses en ti antes de tomar decisiones importantes. Su corazón se detuvo momentáneamente, recordándole que aún había un lazo entre ellos que no podía romper. La presión recayó sobre él nuevamente, intensificando el dilema interno. Miguel enfrentaba no solo el juicio de su entorno, sino la voz amorosa pero cautelosa de su hermana. Se trataba de la elección entre seguir adelante y tratar de encontrar la aprobación de quienes ama. La tensión era palpable. Sintió como las emociones luchaban en su interior, y la pregunta resonaba: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser fiel a sí mismo? Con el dedo suspendido sobre el botón de publicar, la decisión de Miguel no solo definiría su camino hacia el crecimiento, sino también la forma en que volvería a relacionarse con su familia y su entorno. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que lo esperaba, sin ceder ante el miedo? La incertidumbre de ese momento lo mantenía al borde, y él sabía que el camino apenas comenzaba. Miguel tomó aire profundamente, sintiendo el peso de su decisión. La vibración del teléfono le recordaba la inminente intersección entre su vida familiar y su deseo de autenticidad. Después de un instante que se sintió como una eternidad, optó por presionar el botón de publicar. La pantalla parpadeó mientras el vídeo comenzaba a subir. A pesar de que su mente gritaba por deshacer el gesto, fue capaz de dejar que el vídeo volara por sí solo hacia la red, como un mensaje en una botella arrojado al mar. El susurro de la inseguridad aún reverberaba en su interior. Esperó ansioso, la pantalla se refrescaba sin piedad, y la nube de duda se cernía sobre él. En su pecho, el miedo no abandonó a su compañero, la emoción. Cada notificación sonando en su teléfono lo hacía temblar. El primer comentario, uno me gusta inofensivo, ofrecía un destello de esperanza, pero no resolvía la tormenta que se gestaba en su mente. Al día siguiente, Miguel despertó sintiéndose cercado por una oleada de ansiedad. Se miró al espejo,
en busca de la persona que había decidido mostrar al mundo. Pero, en lugar de orgullo, lo que vio fue la sombra de un miedo creciente. ¿Estaría listo para lo que vendría? La respuesta evidente emergía con claridad: no estaba seguro. Sin embargo, era un nuevo día, y las nuevas oportunidades también lo eran. Se desvistió de inseguridades y se preparó un café. Las distracciones del día le proporcionaron una pausa emocional. Se dirigió al parque donde habían comenzado sus esfuerzos con Chispa. Los recuerdos de su primer encuentro se agolpaban en su mente. En esos días, su propio valor y determinación eran aún un susurro distante. Mientras paseaba, sintió como la conexión con su perro se intensificaba. Chispa correteaba a su alrededor, ladrando alegremente, como si supiera lo que Miguel había enfrentado. Esa energía vibrante lo invitaba a explorar un nuevo nudo de cicatrices que había estado ocultando y que ahora deseaba transformar en su fortaleza. Se sentó en un banco, sacando su libreta y comenzando a plasmar sus pensamientos. Era momento de reflexionar sobre su viaje personal. A medida que escribía, emergieron revelaciones sobre su crecimiento. Comprendió que no solo había rescatado a Chispa, tampoco era solo la búsqueda de aprobación o de conectar con su hermana. Era un intento de recuperar la conexión con su propio yo, uno que había estado perdido entre las expectativas ajenas y temores latentes. Con cada palabra en la libreta, fue tomando conciencia de sus talentos ocultos y de la autenticidad que comenzaba a abrazar. La visión de su futuro emergía de nuevo, pero no sin sus sombras. Había decidido dar el paso de ser un ejemplo, no solo para los demás, sino para sí mismo. Los comentarios y las reacciones de los demás eran importantes, pero estaban lejos de ser decisivos. Entendió que necesitaba cultivar su voz y continuar construyendo su narrativa personal. De regreso a casa, encontró un nuevo mensaje de su hermana. Esta vez no contenía advertencias, sino preguntas sobre su futuro. Miguel no se sintió presionado. En cambio, vio en el mensaje la oportunidad de abrir un diálogo. Se dio cuenta de que su transformación no solo dependía de su esfuerzo individual, sino también de cómo se comunicaría con quienes le rodeaban. Esa noche, decidió enviarle un mensaje: quiero hablar contigo. Tengo algo importante que compartir. Con ese gesto, Miguel se adentró en un territorio desconocido, dispuesto a desentrañar su historia y a crear lazos más profundos. La mira del futuro se iluminaba lentamente frente a él, llenándole de un deseo inminente de ser más que solo alguien que ha enfrentado sus miedos, un líder en su propio relato. Mientras apretaba el botón de enviar, un nuevo pensamiento asomó en su mente: ¿y si su viaje ahora lo llevara a enfrentarse con quienes más había perdido con el tiempo? La incertidumbre no era un enemigo, sino un estimulante, impulsándolo a avanzar. Miguel se despertó esa mañana con el eco de su propia propuesta resonando en su mente. La decisión de hablar con su hermana le había otorgado un renovado sentido de propósito, pero también implicaba una responsabilidad personal que no podía ignorar. Sabía que cada paso hacia la autenticidad lo llevaría a confrontar partes de sí mismo que había mantenido enterradas. Si quería ser un líder en su propio relato, tenía que ser honesto, tanto con su hermana como consigo mismo. Mientras se preparaba, una idea comenzó a gestarse en su interior: cómo podría llevar su narrativa a un nivel más profundo y significativo. Desde que había adoptado a Chispa, su vida había cambiado radicalmente y ahora sentía que su rescatador estaba listo para rescatárselo a él mismo. En lugar de esconderse tras las palabras de otros, Miguel debía crear su propia voz. Decidió asistir a un taller de autoexpresión en el centro cultural de su ciudad, un espacio donde las personas compartían sus historias y lidiaban con sus miedos. Aunque su corazón latía fuertemente al pensarlo, Miguel sintió que era el momento adecuado para dar este paso audaz. Esa noche, se inscribió en el taller, dejando que un hilo de anticipación lo guiara. Al llegar al lugar del taller, sintió como el aire se cargaba de energía. La atmósfera era un delicado balance entre la vulnerabilidad y el valor. Miguel se sentó en un círculo con otros participantes, todos desplazándose entre nerviosismo y entusiasmo. La facilitadora, una mujer de voz suave pero firme, explicó que durante las siguientes semanas el grupo se enfocaría en contar historias personales, y a partir de estas experiencias, ayudarían a descubrir vulnerabilidades y fortalezas ocultas. Mientras escuchaba a los demás compartir sus relatos, Miguel comenzó a tomar conciencia de su propia historia. Cada año escolar fallido, cada egoísmo escondido en su pasado, cada miedo que lo mantenía anclado en su zona de confort, eran retazos de un tejido que necesitaba ser reestructurado. En ese momento, se sintió profundamente conectado a sus compañeros, quienes también buscaban la autenticidad. Durante su primera ronda de exposición, Miguel se sintió atrapado entre la necesidad de compartir y el miedo a ser juzgado.
Al tomar la palabra, su voz tembló un poco, pero aquella sensación de shock hizo que se sintiera más vivo que nunca. Comenzó a hablar sobre su relación con Chispa y lo que significaba para él ese rescate. Palabras y emociones fluyeron de su interior, como un río que quizás había sido contenido por mucho tiempo. A medida que la historia se desplegaba, sensación de liberación invadió cada rincón de su ser. Compartió no solo el acto de rescatar a su perro, sino cómo ese acto lo había catapultado a una búsqueda más amplia de significado en su vida. Explicó cómo había encontrado un facetado espejo en ese animal, un reflejo de sus propias batallas y sueños ágiles. Las reacciones de los demás crearon un ambiente solidario y cálido, pero, en el fondo, Miguel sabía que había mucho más que explorar. Este proceso no solo era sobre compartir, sino también sobre confrontar la parte de él que había temido ser vulnerables. Estaba claro que su viaje iba más allá. Cada historia compartida era un paso hacia un cambio profundo en su vida. Al concluir la sesión, un pensamiento inquietante desbordó su mente. ¿Esto le bastaría para enfrentar a su hermana y reconstruir lo que había perdido? No podía evitar sentir que la verdadera prueba estaba aún por llegar. Mientras abandonaba el taller, la emoción y la incertidumbre chocaban dentro de él, generando un torbellino de curiosidad sobre cómo esa transformación podría impactar su futuro y su relación familiar. Su corazón palpitaba con fuerza, pero la puerta a la acción ya estaba abierta. Con la mente llena de nuevos planteamientos y la determinación en aumento, Miguel se detuvo un momento. Sería capaz de llevar su historia hasta su hermana y mostrarle que, aunque había coleccionado experiencias dolorosas, ¿había emergido como alguien listo para sanar las heridas? Su reto estaba claro, y el deseo de actuar lo impulsaba hacia adelante. La verdadera confrontación de su vida parecía estar más cerca que nunca. Miguel despertó esa mañana con una energía renovada. La experiencia del taller seguía resonando en su mente. Cada relato compartido se había convertido en un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Había hablado de Chispa, pero sabía que la historia que quería contarle a su hermana era aún más compleja. El eco de su voz resonaba en su interior, una mezcla de valentía y vulnerabilidad que lo mantenía en movimiento. Al principio de cada sesión, la facilitadora invitaba a los participantes a escribir una carta a su yo del pasado, un ejercicio introspectivo que le pareció intrigante. Sin pensarlo mucho, Miguel tomó su cuaderno y un bolígrafo. La tinta fluyó con facilidad mientras describía sus temores, sus arrepentimientos y las ilusiones que había dejado a un lado. Aquella carta no era solo un testimonio de su crecimiento, sino un compromiso consigo mismo para abordar temas pendientes y cerrar ciclos sin resolver. Cada sesión del taller era también una exposición directa a su vulnerabilidad. Compartir sus fragilidades en un entorno seguro lo había empoderado, permitiéndole quitarse el peso de las expectativas ajenas. Empezó a detectar patrones sobre cómo había esquivado confrontaciones a lo largo de su vida, desde discusiones incómodas con su hermana hasta evitar situaciones desafiantes en su trabajo. Ese reconocimiento se convirtió en un catalizador. Miguel comprendió que abrumarse por el miedo solo lo mantenía en un estado de inacción. El taller llegó a un punto culminante cuando la facilitadora propuso un ejercicio para convertir las historias en acciones concretas. Miguel se sintió atrapado dentro de un torbellino de posibilidades. ¿Qué acción verdadera estaba dispuesto a llevar a cabo para impulsar su desarrollo personal? La idea de hablar con su hermana tomó protagonismo, pero también emergieron otras inquietudes sobre su vida laboral y las relaciones que había dejado de cultivar. Una semana después, se encontró frente a su espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que había comenzado a descubrir, un hombre que no solo quería hablar, sino actuar. Decidió enviarle a su hermana un mensaje. Su intención era clara, instalar un encuentro cara a cara para abordar tanto el pasado como el futuro. Miguel sabía que cada palabra que eligiera estaría cargada de significado y que este movimiento sería un paso vital hacia la sanación de sus lazos familiares. Al cerrar la conversación con su propia imagen reflejada, un sudor frío le recorrió la espalda. La perspectiva de la confrontación no lo atemorizaba como antes. Aceptar lo que había pasado y decidir hablarlo lo empoderaba. Sin embargo, una duda se deslizó en su mente: ¿cómo respondería su hermana? ¿Aceptarían juntos la carga emocional del pasado o se fracturaría aún más su relación? Finalmente, el día del encuentro llegó. Miguel se sentó en una cafetería, el ruido a su alrededor apenas resonaba en su mente ensimismada. En esa espera, las lecciones del taller se emplearían como una brújula, las estrategias desarrolladas para encarar los sentimientos y los motivos que lo impulsaron a buscar la conexión empezaron a florecer en su mente como su propia historia. Cuando su hermana entró, la mirada que intercambiaron cargaba toda la historia de su vínculo. Miguel respiró hondo.
Era el momento de actuar, de dar vida a su narrativa. Se sentía en la cúspide de una transformación entonces, antes de que pudiera empezar a hablar, un mensaje repentino en su teléfono lo interrumpió. La pantalla mostraba un nombre que no esperaba ver, y su corazón se frenó en un instante, alterando su preparación mental. ¿Cómo impactaría eso en la conversación tan esperada con su hermana? Su determinación comenzó a tambalearse al tiempo que la incertidumbre emergía. ¿Podría mantener el foco en lo que realmente importaba o se desviarían de nuevo hacia el desasosiego? La decisión que tenía ante sí era más relevante que nunca. Miguel sintió un nudo en el estómago mientras observaba la pantalla de su teléfono. Su mente se debatía entre el deseo de averiguar el contenido del mensaje y la necesidad urgente de concentrarse en su hermana. El sonido del café humeante, las conversaciones indistintas y el tintineo de las tazas quedaban atrás. Se encontraba en una encrucijada que debía enfrentar con un suspiro, optó por no mirar. La última cosa que necesitaba era otra distracción. Volvió su atención hacia su hermana, que se acomodaba en la silla frente a él. Su expresión era un viaje en sí misma, expectativa, nerviosismo y un destello de algo más profundo que solo podía ser interpretado como anhelo de conectarse. «Hola», dijo ella, rompiendo el silencio. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. Este simple saludo traía consigo el peso de los años pasados. Alice, siempre tan intuitiva, percibió su vacilación. «¿Qué pasa? Te veo algo diferente». Miguel se preguntó si ella también había sentido el cambio que resonaba dentro de él, cada vez más fuerte. Decidió que era el momento de ser auténtico. «Necesito hablar de nosotros», contestó Miguel, con una voz que reflejaba una nueva firmeza. Las palabras al salir parecieron llevarse parte del miedo que lo asaltaba. Ella hizo una ligera mueca, como si las palabras hubieran desencadenado recuerdos complejos. Se dieron cuenta de que estaban atados por historias no contadas, dolor y anhelos. Mientras se escuchaban, cada uno desnudaba su alma con la esperanza de que la vulnerabilidad pudiera abrir una puerta hacia la reconciliación. Sin embargo, antes de sumergirse en esa conexión profunda, Miguel no pudo resistir más la tentación de revisar el mensaje en su teléfono. La ansia y el miedo acrecentaron su adrenalina. Era un mensaje de su jefe, preguntándole sobre un proyecto que tenía que presentar. Aunque la urgencia laboral siempre había sido un ancla en su vida, esta vez sentía una resistencia interna a permitir que su vida profesional interfiriera con lo más importante que había decidido abordar, la sanación familiar. «Todo bien en el trabajo», murmuró, ocultando la verdad detrás de una sonrisa que no surgía de su interior. Ella lo miró con una mezcla de comprensión y reproche, como si pudiera ver el conflicto que luchaba en su mente. «No podemos seguir esquivando lo que pasó, Miguel», dijo Alice, haciéndole eco de las lecciones que él había estado aprendiendo en el taller. Los impulsos de confrontación lo atravesaban, liberando algo más que palabras. Era una nueva forma de ver su relación. «Lo sé», respondió, sintiendo la conexión electrizante que comenzaba a formarse entre ellos. Sin embargo, el mensaje de su jefe continuaba insistiendo en su mente, un recordatorio de las responsabilidades que seguían apilándose. Sintiéndose dividido, se cuestionó si su decisión de centrarse en su hermana era egoísta. Podía permitirse priorizar esta conversación cuando su carrera aún se tambaleaba por inestables decisiones pasadas. Con cada respiro, las inquietudes se vieron confrontadas por una revelación. Era crucial no solo actuar, sino también reconocer que su crecimiento personal dependía de enfrentar el verdadero reto de priorizar sus relaciones. «Quiero que hablemos del pasado, de lo que nos lastimó y también de cómo podemos avanzar», lanzó Miguel sin más vueltas, dejando atrás la neblina del miedo. Aquella decisión era un acto de coraje que nunca pensó que podría manifestar de esa manera. Como respuesta, encontró en los ojos de su hermana un destello de esperanza que revitalizaba su espíritu. Sin embargo, el pitido del teléfono interrumpió el momento una vez más. Observando el rostro de Alice, Miguel se dio cuenta de que esa conversación sería todo menos sencilla. La revelación del mensaje podría desviar el hilo de su diálogo hacia un terreno desconocido. Fue entonces que comprendió que, más allá de la llamada del deber laboral, enfrentarse a su pasado requería que desnudara su alma enfrentando más que solo su historia familiar. Era un desafío que abarcaba cada aspecto de su vida. Estaba listo para descubrir lo que realmente significaba dar un paso hacia adelante. Con el eco de la lucha interna resonando en su mente, se preparó para enfrentar no solo su relación con Alice, sino también el papel que iba a asumir en su carrera. Mientras su hermana le miraba con una pregunta silenciosa en sus ojos, un nuevo mensaje llegó al teléfono.
Esta vez, no era de su jefe. ¿Estaría preparado para lo que vendría si decidía abrirlo? Miguel tomó una decisión. Con un profundo suspiro, apagó el teléfono y centró su atención en Alice. Su acto de desviar los distractores era un símbolo de su compromiso por enfrentarse a las realidades de su vida, y por primera vez, se sintió íntegro. Lo que pasó entre nosotros, lo que hemos vivido, no se puede ignorar, comenzó Miguel, su voz ahora más fuerte, resonando con una firmeza que nunca había sentido antes. Las palabras fluyeron de su interior como un torrente de emociones reprimidas, llenas de esperanza y sinceridad. Alice lo miraba con atención, su expresión pasaba de la duda a la empatía. He sentido que estás aquí, pero no de la manera que necesitamos, respondió, su voz temblando mostrando la vulnerabilidad ensamblada en su propia lucha. Para Miguel, cada palabra de su hermana se sentía como un puente hacia la reconciliación, la posibilidad de sanar juntos. Era el primer paso hacia su redención. Finalmente, hablaron sobre el daño que había causado la distancia, las palabras que nunca se dijeron y las expectativas que ambos sintieron. Cuanto más se destapaban, más claro era que su conexión había sido opacada por el miedo y el orgullo de ambos. Miguel se dio cuenta de que su viaje no solo consistía en salvar a Chispa, sino también en confrontar el dolor que mantenía su relación con su hermana estancada. Con cada confesión, sintió que los grilletes del juicio ajeno se desvanecían, liberando la carga emocional que había arrastrado. He aprendido que pedir ayuda no es un signo de debilidad, dijo Miguel, y al final, somos seres humanos, queremos lo mismo, amor y conexión. Alicia asintió. Entonces, ¿cómo avanzamos a partir de aquí?, preguntó, su voz suave y llena de curiosidad. La pregunta quedó suspendida en el aire, y Miguel sintió que la respuesta estaba siendo construida entre ellos, un nuevo capítulo que solo ellos podían escribir. Miguel se percató de que estaba lista para dar un salto en su relación. Quiero seguir construyendo, quiero que sepas que estoy aquí para ti, respondió. Estaba comprometido a ser el hermano que siempre había querido ser, sin temor a la vulnerabilidad, sin temer el juicio externo. La decisión no era solo fortalecer sus lazos, sino empoderar su voz. A medida que las horas pasaban, sus corazones empezaron a sanar en la charla entre risas, recuerdos compartidos y un renovado sentido de pertenencia. Cuando finalmente se despidieron, Miguel sintió que había superado una de las pruebas más desafiantes de su vida, no solo por el amor hacia Chispa, sino por la conexión que había cultivado con su hermana. La luz del día se desvanecía mientras regresaba a casa. A medida que cruzaba la puerta, una nueva sensación de logro y propósito lo envolvió. No solo había salvado a Chispa, no solo había cerrado la brecha con su hermana, sino que había forjado un nuevo sentido de identidad. Con cada paso, encontró una confianza sólida en sí mismo, sintiéndose reconocido y fortalecido por los lazos que había establecido. Los días posteriores fueron un viaje continuo hacia el crecimiento. Miguel empezó a recibir comentarios positivos sobre su vídeo, y el apoyo que había compartido en su historia resonó con otros que enfrentaban sus propias luchas. La respuesta fue abrumadora, ya no se sentía aislado. Su voz se había convertido en un faro de esperanza, y su transformación se manifestó en la autenticidad con la que comenzó a vivir. Algunas semanas más tarde, Miguel celebró una pequeña reunión donde presentó su nuevo proyecto, un canal donde compartiría historias de superación personal. Chispa, a su lado, parecía entender que su vida había cambiado para siempre. La comunidad se unió, no solo para escuchar, sino para inspirarse mutuamente. Había materializado su lucha en algo que podía resonar y ayudar a otros. Con el apoyo constante de su hermana y los nuevos seguidores que encontraban consuelo en su voz, Miguel entendió que su viaje se había convertido en el viaje de otros. Había aprendido que el valor reside en la capacidad de ser vulnerable, de amar sin condiciones y, sobre todo, de encontrar fuerza en la conexión humana. Había conquistado el miedo y forjado su camino hacia la grandeza personal. Miguel sonrió con satisfacción, había llegado allí. La transformación completa no solo le permitió superar sus desafíos, sino que además se convirtió en un faro de luz para aquellos que aún luchaban en la oscuridad. Ahora, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que siempre habría amor y apoyo al final del túnel. Así concluyó su historia, pero su viaje apenas comenzaba. Nadie podría haber imaginado el impacto que su valentía tendría en la vida de los demás, y él estaba decidido a seguir adelante, a contar cada capítulo valioso de su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones.
Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.